vamos a empezar a alcanzar gente para Cristo. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es jugar a iglesia. Yo llego, me siento, qué lindo y me voy. No, es ganar almas. Esa es la misión de la iglesia. Y eso es lo que se trata el mensaje hoy. Hoy vamos a hablar sobre una iglesia relevante. Una iglesia relevante. Y una iglesia relevante es una iglesia que tiene visión. En el libro de Hechos de los Apóstoles, por favor, puede ir ahí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47, se da nuestro texto lema. Hechos 2, 42 al 47. Una iglesia relevante, una iglesia con visión. Hechos 2, 42 al 47. Y nada más le pido a mi hermano Gilberto y los que vayan a construir una plataforma que no sea como esta, porque mira que aquí me da miedo como caer. Me da miedo como que se hunda, ¿verdad? Póngale más cosas aquí en el centro. Hechos 2:42, dice así la palabra de Dios. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar, por favor. Señor, ahora estamos y seguimos delante de tu presencia. Yo agradezco el hecho que estés acá, el hecho que nos ministres, el hecho que te glorifiques en medio de tu pueblo, en un lugar diferente. No es el auditorio donde nos reunimos domingo a domingo, con una vestimenta diferente también. Gracias, Señor, te doy por cada persona que vino ahora. Te pido por aquellos que no pudieron venir, para que usted los ayude y los bendiga, y quizá ahora que se están conectando por el internet, sea de bendición el mensaje, de edificación, sea un reto, sea una motivación. Ayúdanos, Dios, a todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabamos de leer este pasaje en Hechos capítulo 2. Quiero dar un contexto, quiero explicar qué es lo que está pasando. Acá están en el día de Pentecostés, ¿ok? El día de Pentecostés, porque a veces nosotros escuchamos que hay hermanos, hermanas que dicen: a nosotros nos gustaría celebrar el Pentecostés y tener la fiesta de Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta judía, no es una fiesta de la iglesia, es una fiesta judía. Los judíos la celebraban y la celebran hasta el día de hoy, pero nosotros no somos judíos, nosotros no celebramos la iglesia, las fiestas de los judíos, de Pentecostés, la Pascua, ni ninguna de esas fiestas. En ese momento la gente llegó de todo lado del mundo, digámoslo así, a una gran convención. La gente llegó de todo lado para adorar a Dios ahí en Jerusalén. Y precisamente en esa fiesta pasa algo sobrenatural. El Espíritu Santo se manifiesta entre ellos. Primero, por medio de un viento fuerte, a tal punto que dice que fue como un estruendo. Yo me imagino que es como cuando estamos en casa o estamos en un lugar y se viene esta fuerza de viento y golpea y sentimos ese boom, ¿verdad? Y usted dice: ¿qué pasó? Como si alguien por fuera, un gigante, nos impulsara la casa. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero conjuntamente con eso, les aparecen lenguas repartidas como de fuego que se van posando en cada uno de ellos, de los presentes. De pronto, estas personas que están en este lugar son llenas del Espíritu Santo y empiezan a hablar en idiomas, empiezan a hablar en lenguas o idiomas que ellos no conocían. No eran sonidos ininteligibles como algunos nos tratan de vender, no eran lenguas, eran idiomas comprensibles para la persona originaria de ese lugar.
¿Y cómo lo sabe usted? Porque usted nada más puede seguir leyendo y se dan las nacionalidades de las personas que entendieron el idioma en su lengua natal. Entonces, vean la escena. Aquí tenemos una mayoría de personas iletradas, ¿verdad? Entre ellas un Pedro, un Jacobo, un Simón, pescadores de oficio. Tenemos a un Simón Celote, que era un guerrillero. Ahí tal vez el único así como preparadito quizás sea Mateo, que era el contador. Pero después de ahí la mayoría tenían una educación muy pequeña, ¿verdad? Muy pobre. Ahora ellos, estos iletrados, empiezan a hablar sin haberlo aprendido antes. Imagínense el susto. Empiezan a hablar egipcio. Empiezan a hablar idiomas de Media, idiomas de Persia, idiomas africanos. Empiezan a hablar latín, griego y otros más. Y la gente que estaba en esa enorme fiesta, de todos los lugares lejanos, oyen el evangelio en el idioma en que ellos habían nacido. ¡Qué impacto! ¡Qué impacto! Es como que alguien de aquí se vaya a Francia. Usted se lleve a un chiquito de meses a Francia y estuvo allá, no sé, 40, 50, 60 años. Su niño, ya usted tal vez partió a la presencia del Señor, y su niño va a hablar solo francés. Y solo francés va a entender una que otra palabra ahí como arroz y frijoles, ¿verdad? En español, pero después de ahí nada más. Va a aprender el idioma y va a vivir con ese idioma porque en ese idioma se va a desenvolver. Bueno, oye el evangelio en su idioma. De pronto, Pedro predica su primer sermón después de la resurrección de Jesús a este mar de gente. Y los llegó a impresionar tanto esta predicación, este mensaje los llegó a impresionar, a impactar tanto, que leemos en Hechos 2:37 algo. Vaya, Hechos 2:37, no tenemos pantallas, así que hay que mover la Biblia. Hechos 2:37, dice ahí, Hechos 2:37, al oír esto, o sea, al oír todo el mensaje de Pedro, cuando le decía, varones judíos, varones hermanos, y les dio el mensaje. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? No salieron diciendo, Pedro, qué buen mensaje, gracias. Qué lindo predicas, Pedro. Gracias, Pedro, qué buen. No, ¿qué haremos? La palabra griega que se traduce compungieron, también se traduce cortado, cortaron. Ellos se cortaron de corazón. Su corazón fue cortado. ¿Ok? Al oír las palabras que Pedro estaba predicando, el corazón de ellos fue cortado. ¿Cuánta necesidad nosotros tenemos como iglesia de que cuando la Biblia es expuesta, cuando la Biblia es predicada, todos aquellos que la escuchemos, o todos aquellos que la expongamos, seamos cortados de corazón, seamos compungidos? Y compungir literalmente quiere decir profundamente dolidos, tocados, tristes, arrepentidos, que de verdad no es que le entró por la derecha y le salió por la izquierda, o le entró por la izquierda y le salió por la derecha, sino que soy confrontado con la verdad de Dios. Llego al punto de decir, wow, Dios, esto es para mí. ¿Cómo voy a responder? ¿Qué haremos? Esta compunción es producto del respaldo de Dios. No es preparada, no es un show, no es un juego de luces, no es algo para psicológicamente conducir a la gente. No, fue el respaldo de Dios a un mensaje cristocéntrico y a un mensaje centrado en la palabra de Dios, proveniente del corazón de Dios y no de la mente de Pedro o de cualquier otro ser humano. Por esta causa, 3,000 personas nacen de nuevo en ese momento, traídas por el Espíritu Santo, tocadas por Dios, movidas por Dios. 3,000 personas. ¿Usted puede imaginarse eso? 3,000 personas.
A veces cuando oímos de, qué sé yo, una campaña donde hubo una conversión de 100 personas, decimos, wow, qué lindo. 3,000 personas hacen de nuevo. La iglesia creció exponencialmente. ¿Cuántos miembros tenía la iglesia en ese entonces? Bueno, usted recuerda que empezó con más o menos, la iglesia arranca de una manera muy débil, muy endeble, pequeñita, formándose durante el tiempo del Señor Jesús. Poco a poco. Ahí son 12 apóstoles, luego usted ve que hay 70, y en Hechos capítulo 1 hay 120 reunidos, ahí orando, clamando a Dios por el mover del Espíritu Santo. 120. Y aquí, de un día para otro, sube la iglesia de 120 a 3,000. ¿Qué pasaría si el próximo domingo nosotros llegamos a Casa de Pan, abrimos las puertas, empieza a llegar gente? La semana pasada tuvimos una asistencia de 120 y resto personas. 120, ¿qué, Claudio? 126 personas allá. Cuando yo veo eso, digo, y me acuerdo cuando empezamos, solo unos cuantos en mi casa, en la sala de casa. Y Dios ha sido bueno. Por eso Dios ha sido bueno. Y sigue siendo bueno. Y seguirá siendo bueno porque Dios es así, es su naturaleza. Entonces, ¿qué pasa si nosotros llegamos? Y eso que siempre digo, bueno, cuando Claudio me dice, pastor, tuvimos tanto, yo digo, bueno, y no vino esta familia, y no vino esta, y estos andan de paseo, y estos están enfermos, y estos no vinieron. O sea, si llega todo el mundo, hay gente que tiene que quedarse de pie. O sea, llegan los que tienen que llegar. Bueno, ¿qué pasa si llega todo el mundo el próximo domingo y llegan 100 visitas más? O sea, usted llevó una visita o dos y los 100 se convierten. Los 100 se convierten. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos como iglesia? Así que un grupito bien chiquitito tiene que cuidar espiritualmente una multitud. Vean, tienen que cuidar una multitud sin WhatsApp. Tienen que cuidar una multitud. Son 3,000 nuevecitos. No es que vienen, es que son 3,000, pero como más o menos 1,800 vienen de diferentes iglesias y ya han recibido un curso de membresía y ya son, no, nuevecitos. No saben nada. No saben absolutamente nada del Señor. Fueron impactados, se convierten y ahora hay que atenderlos. Entonces, hay que atenderlos. Este grupito tiene que ver cómo atiende 3,000. Bien, sin WhatsApp, sin redes sociales, sin correo electrónico, sin internet, sin libros cristianos, sin videos, sin televisor, sin computadores, ni tabletas, ni siquiera una Biblia física o por lo menos un ejemplar del Evangelio de Juan para decirle, tome, léase por lo menos esto mientras yo llego a visitarle probablemente de aquí a unos 8 meses. No. ¿Ustedes saben lo que es? ¿Cómo hicieron? Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Recuerde, y a mí quiero decirle, por favor, ¿sí? Salgamos del concepto de siglo XXI o XX o incluso hasta el XIX, que tenemos un templo. Para ellos era prohibido congregarse. Era prohibido. Ningún judío, ningún creyente cristiano podía congregarse. No tenían plata para poder construir un templo. ¿Cómo atendieron 3,000 personas? ¿Cómo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo cree usted? Les pregunto. O sea, el domingo entrante nos llegan 250, 300 personas. No voy a hacer así como decir 1,000, pero llegan 200. ¿Cómo la vamos a atender? En las casas. Hoy eso lo llaman estrategias, células. En ese entonces no era estrategia. Y en realidad no es una estrategia. En realidad no es una estrategia, es una necesidad. Fue una necesidad. De ahí, ¿cómo hacemos para atender aquí? De ahí, vea, yo abro mi casa.
Entonces, mándeme, de mi casa caben 10, mándeme 10. Otros dicen, bueno, yo tengo un patio más grande, entonces mándame 20, 25. Y así cada uno fue abriendo su casa para ir enseñando a estos nuevos cristianos a crecer en la fe. Vea Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos capítulo 2, verso 46. Hechos 2, 46. Dice la palabra de Dios así: y perseverando unánimes cada día en el templo. Pastor, ¿tenían templo? No, eran los atrios del templo, la parte de afuera del templo, ¿ok? La parte de afuera. O sea, para que tengan una idea, nuestro templo, nuestro auditorio es pequeño, así como que no hay mucho atrio. Pero imagínese usted la iglesia, la catedral en el centro de San José. La iglesia católica es la catedral. ¿Ok? Quítele la reja. Ok, ellos tienen un atrio afuera. Entonces, este atrio, por lo general, era un gran corredor a la derecha, un gran corredor a la izquierda, un gran corredor al frente. Entonces, ellos se reunían en esos corredores afuera. Okay, entonces, cuando dice el templo, no era dentro del templo. El templo era prohibido, el templo era solo para los judíos. Okay, entonces, el cristiano, el convertido, tenía que reunirse ahí afuera. Entonces dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, o sea, celebraban la cena del Señor en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Brinquemos al capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Todos los días. Dios nos permita ver ese derramamiento del poder del Espíritu Santo. Recuerde que ellos no tenían el permiso para reunirse y no tenían todo lo que nosotros tenemos el día de hoy. Pero había que hacer el trabajo, había que hacer la misión, había que entonces buscar la manera de cómo preparar a estos hermanos. Si queremos una iglesia verdaderamente relevante para estos tiempos, voy a tocar 4 aspectos de una manera muy breve. Hoy, cuando se habla de una iglesia relevante, se dicen cosas más o menos en seminarios o conferencias, se dice, bueno, para tener una iglesia relevante, tiene que tener una buena banda. ¿Verdad? Un buen grupo, ¿verdad? Ojalá que vayan quitando toda la música vieja y pongan la nueva y ojalá que sea luces aquí por ahí, morado, rojo, verde, azul, amarillo, y que se prendan y se apaguen y que bajen y que suben y que de esos faroles que se levantan, y para que sea una iglesia relevante. Para que sea una iglesia relevante tiene que tener como cosas ahí escritas, ¿verdad? Tipo grafitis ahí para apelar a los jóvenes, ¿verdad? Ojalá, y para ser una iglesia relevante el pastor tiene que predicar en pantaloneta. Sí, ve a algunos pastores ahora predicando en púlpitos. Esto es un campamento, es un día especial. Pero ve a muchos predicando. Pero ellos recibieron cursos para ser iglesias relevantes. Para ser una iglesia relevante, usted tiene que cambiar la forma de hablar. Yo he estado en algunas iglesias, y yo lo he dicho, no asistiendo, de visita, que no me gusta el trato del pastor hacia la congregación. Yo creo que debe ser un trato respetuoso. Somos hermanos en Cristo y yo siempre lo creo y siempre me han oído hablar y hasta el cansancio me van a oír hablar. Siempre el cristianismo debe apelar hacia arriba, no hacia abajo. El cristianismo tiene que apelar, buscar hacia arriba. Y he visto gente, pero feo, pero es una iglesia relevante. Esa es la idea, ese es el concepto de una iglesia relevante. Incluso algunas personas lo llevan hasta más allá y nos vamos a reunir en lugares donde no vamos a tener pastor. Todo el mundo manda, todo el mundo dice sus ideas y está bien, felices, ¿verdad? Jamás crecerán, jamás. Se necesita siempre un líder. Lea su Biblia bien. Se necesita un Moisés, se necesita un Aarón, se necesita un Pablo, se necesita un Pedro, ¿verdad? Y lógico, se necesita a Jesús. Todo el mundo opinando. Imagínense que
qué sé yo, vamos a cambiar las cortinas de la iglesia. Y hay iglesias que se han dividido por eso. O sea, yo tengo más de 40 años en el ministerio. Porque no, roja no, azul. Ay, no, va a parecer un nightclub. Verde, no, blanco. ¿Cuántos quieren? Si no coge blanco, yo me voy. ¿Ven? Al punto en que llega el ser humano. El punto en que llegamos. Se necesita un líder para decir, así vamos. Así vamos. Una iglesia relevante tiene que ser una iglesia bíblica. ¿Ok? No son los criterios humanos. ¿Ok? Entonces, basado en el texto que leímos, vamos a extraer 4 cosas para hacer una iglesia relevante. Casa de Pan, una iglesia relevante. La primera, si queremos ser una iglesia relevante, número 1, necesitamos ser una iglesia centrada en la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia relevante debe enseñar la palabra de Dios. La iglesia que de verdad va a impactar esta sociedad secularizada tiene que ser una iglesia que predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Debe ser la pura verdad e inerrante palabra de Dios, no los conceptos e ideas del ser humano, sino lo que cambia al hombre, a la mujer, lo que cambia a los jóvenes, a los niños y a los adultos, es la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 42 en su primera parte. Hechos 1:42 dice en su primera parte, perseveraban, ¿en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Brinquemos al capítulo 5, verso 42. Sé que algunos ya lo hemos leído, pero necesito enfatizar esto. 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una iglesia relevante tiene que predicar a Jesucristo, tiene que predicar las Santas Escrituras. Esto lo hacían todos los días. Ellos se dedicaban con toda devoción, con todo gozo, con toda entrega, con toda pasión a predicar la Biblia. Pero para predicar la Biblia hay que conocer la Biblia. Hay que leer la Biblia, ustedes me han escuchado, hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia para poder enseñarla. Y no vale solamente, que le enseñen los que se prepararon. No. Todos, cada uno de ustedes sabe leer, puede leer su Biblia. Y cada uno de ustedes ha escuchado cualquier cantidad de mensajes de mi parte, como para sentarse, como dije el día miércoles, abrir el estudio con la Biblia, una libreta y empezar a apuntar para crecer y comer. La enseñanza de los apóstoles la habían recibido del Señor Jesucristo. Y hoy podemos encontrar esa enseñanza de los apóstoles de Cristo. ¿Dónde? ¿Dónde? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 2. Póngale una marca ahí a Hechos, porque ahorita volveremos a Hechos. Pero vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20. Dice así la Biblia. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No edifiquemos una iglesia sobre la música, no edificamos una iglesia sobre los ministerios, no edificamos una iglesia sobre los pensamientos humanos, edificamos una iglesia sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Dice entonces, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Casa de Pan, si el Señor retarda su venida, Casa de Pan debe tener el mismo mensaje. Casa de Pan debe seguir igual. Un mensaje sacado de la Biblia. Si el Señor esperara 100 años más para venir, nuestra iglesia debe estar predicando y nuestra iglesia debe estar oyendo la palabra de Dios. No ideas, no cuentos, no historias, la Biblia. Porque es la Biblia la que nos transforma. La Biblia no debe ser removida jamás del púlpito de Casa de Pan. Si queremos una iglesia relevante, número 2, si queremos una iglesia relevante, debemos ser una iglesia centrada en la oración. Centrada en la oración, centrada en la palabra, pero también centrada en la oración. Hechos capítulo 1, verso 14. Hechos 1:14.
Todos estos, dice, todos estos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estamos hablando de las personas que estaban en el aposento alto en Hechos capítulo 1, orando, perseveraban en oración. Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia que ora unos por otros. Una iglesia que ora por las necesidades espirituales de nosotros mismos. Una iglesia que ora por las personas que no conocen a Jesucristo. ¿Cuánto del tiempo que usted utiliza para orar, ora por las comunidades cercanas a nosotros? Ora por San Joaquín, ora por Santa Bárbara, ora por todos los lugares ahí alrededor. Ora por el montón de personas que son inconversas, que no tienen a Jesús, que necesitamos orar por ellos, para que Dios toque sus corazones, para que Dios los mueva al arrepentimiento. Debemos orar, estamos orando por la salvación de estas personas. Hechos capítulo 3, versículo 1. A veces nos centramos tanto en nosotros que se nos olvidan a otras personas, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ahí va Pedro y Juan, donde se reunía un grupo de gente. Si usted ve más adelante en el libro de Hechos, ve a Pablo que se reúne con un grupo a orar afuera, donde está una mujer que se llama Lidia. O sea, la oración era importantísima, predominante en la iglesia. El poder de la predicación viene en respuesta de un pueblo que ora por su pastor, que ora por la predicación de la Biblia, que ora para que el mensaje penetre en el corazón, que ora para que el corazón de piedra sea destrozado por el martillo de la palabra de Dios y las personas se conviertan de las tinieblas a la luz. Es por la oración que la iglesia se mueve. Necesitamos orar, orar a Dios por nuestra iglesia. Alguien dijo algo que me impactó mucho. Hoy en día la oración es débil porque la pasión por Dios es débil. Quiero repetirlo. Hoy en día la oración es débil porque la pasión por Dios es débil. ¿Usted está apasionado con Dios? Me imagino que si usted está apasionado con Dios, usted va a orar. Es que cuando uno está apasionado con alguien, usted pasa tiempo con ese alguien. Usted está apasionado, el novio con la novia con el novio, el esposo con la esposa, viceversa. Usted tiene un buen amigo, una buena amiga con la cual puede hablar horas, porque usted está apasionado con esa persona. Bueno, estamos así apasionados con Dios. Estamos enamorados de Dios, al punto que, hablamos y conversamos y Dios, no quiero que se acabe el tiempo. Uy, Dios, tengo que ir a trabajar, pero estamos así de apasionados. Número 3, queremos ser una iglesia relevante. Bueno, sí, debemos ser una iglesia que permanece en la palabra, que se base en la palabra. 2, una iglesia que viva la oración. 3, tenemos que ser una iglesia centrada en la adoración. Centrada en la adoración. Si queremos una iglesia relevante, tenemos que ser una iglesia centrada en la adoración. Adorar es reconocer la grandeza de Dios. Tenemos que ser una iglesia que reconoce la grandeza de Dios. La grandeza de Dios no puede medirse. Él es infinitamente grande. Las palabras no pueden describir cuán grande es Dios en poder, amor, majestad, gloria, misericordia, perdón y honra. Para Dios nada es imposible y Él es digno
de todo honor, de toda alabanza, de toda adoración, de toda música, de toda exclamación. Es maravilloso servir a un Dios tan grande que nos sostiene y nos protege con su mano poderosa todos los días, a cada segundo de nuestra vida. Jeremías capítulo 10, verso 6. Jeremías 10, 6. Jeremías 10, 6. Dice así el profeta, Jeremías capítulo 10, verso 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, grande tu nombre en poderío. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas. Primero de Crónicas capítulo 16. Primero de Crónicas capítulo 16, versículo 25. 16:25 de Primero de Crónicas dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Debemos cultivar un espíritu de adoración. Hay muchísima música y no estoy diciendo de que no debemos cantar, no, debemos cantar. Pero nuestras canciones, ya sea del grupo acá de alabanza, que espero en Dios puede ir creciendo, pero también de la cántico congregacional, tiene que ser más allá que solamente instrumentación y que solamente en voces. Tiene que ser de un corazón de un adorador, de una adoradora, de alguien que reconoce la grandeza del Dios al cual estamos cantando. No es a cualquier persona que le cantamos, no es a cualquier público que le cantamos, es a Dios, al Dios mismo. Pero saben, hay mucha música de tiempo atrás, allá, ¿verdad? De los heraldos del rey, Manuel Bonilla y toda esa gente allá, Aníbal Ríos. Hay música de tiempo no tan atrás. Y hay música de tiempos modernos. Hay himnos, hay coritos, hay canciones espirituales. Pero canciones y adoración no es lo mismo. Música y adoración no es lo mismo. No es lo mismo. Se puede usar la música para adorar, así como se puede usar la oración para adorar. A.W. Tozer dijo lo siguiente, allá por los años 60. La adoración es la joya que le falta a la iglesia evangélica. La adoración es la joya que le falta a la iglesia evangélica. La razón por la que la adoración en el cristianismo ha descendido tanto es porque Dios, el hombre, ha hecho descender a Dios. El hombre, el ser humano, no sube a adorar a Dios, sino que agarra a Dios y lo humaniza, lo baja. Por eso muchas de las canciones que hoy día se cantan, se le pueden cantar perfectamente a la novia. Se le pueden cantar perfectamente al esposo. Porque algunas ni siquiera mencionan el nombre de Jesucristo, ni hablan de Dios, ni hablan del Espíritu Santo. Son canciones románticas, son canciones de amor. Y está bien. Dios nos dio el sentido del romanticismo. Está bien, pero el sentido del romanticismo se debe dar para la esposa, el esposo, el novio, la novia. Pero no a Dios. A Dios se le da reverencia. A Dios no se le da romanticismo. A Dios se le da respeto, reverencia. A Dios se le da su lugar. Nunca debe, mi hermano, mi hermana, por ninguna razón confundir lo extraordinario de Dios, lo extraordinario de Dios con lo ordinario del ser humano. No debemos confundirlo. Dios lanza una acusación a los líderes del pueblo de Israel por boca del profeta Ezequiel. Si tiene su Biblia ahí, váyase a Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Vea esta acusación que le lanza Dios y le dice: Ezequiel, vamos, habla a Israel así.
Ezequiel capítulo 22, verso 26. Ezequiel 22, 26. Dice, y aquí está hablando a los líderes de Israel. Está hablando al pueblo de Israel. Va principalmente a sus líderes, que son los que comandan, gobiernan al pueblo. 22, 26. 22, 26, Ezequiel. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Vea cómo lo hicieron. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. O sea, los sacerdotes, los que debían guiar a la gente hacia la santidad, no le enseñaron al pueblo la diferencia que hay entre aquello que es profano y aquello que es santo, entre aquello que es bueno y agrada a Dios y aquello que no es bueno y no agrada a Dios. La adoración es la entrega, la rendición, la respuesta natural de todo lo que yo soy, de todo lo que yo tengo, a todo lo que Dios es. Es mi respuesta natural ante la grandeza, ante la belleza, ante la magnificencia de un Dios tan grande. ¿Ha visto usted una puesta del sol? ¿Ha visto usted un arco iris? ¿Ha visto usted, ha tenido la oportunidad de ver la majestuosidad de alguno de nuestros volcanes? Y si ha tenido la oportunidad de salir, ¿ha visto usted algunas de las maravillas naturales que hay en este mundo? De eso que usted da un paso para atrás, quiere ver todo y dice, ¡wow! ¡Qué increíble! Ese ¡wow! Es lo que tenemos que decir cuando miramos a Dios. Esa reverencia. No se puede enseñar a adorar a nadie, no se puede. Se le pueden enseñar los rudimentos, se le pueden enseñar los ejercicios, se le puede enseñar vocalización, se le puede enseñar el solfeo, se le puede enseñar, ¿verdad?, a tocar las notas y saber el pentagrama, se puede enseñar eso, pero adorar no se le puede enseñar porque solamente Dios es el que le enseña a una persona a adorar. Una de las señales de que usted es un creyente, un hijo de Dios, es cuando de verdad usted siente la presencia de Dios. Cuando usted dice, Dios está aquí. El texto dice que compartían el pan. Ese es un acto de adoración, es un acto de recordar el sacrificio del Señor en la cruz. Israel perdió el sentido de adoración, perdió ese sentido de adoración al Dios verdadero. Y porque perdió ese sentido, empezó a adorar a Dios, a ídolos, perdón. Cuando usted no adora al Dios verdadero, usted adora a ídolos. Ídolos que tienen ojos que no ven, pies que no los transportan, boca que no habla, oídos que no oyen, como dice el Salmo 115. Y el resultado de esto es que tiempo después, Jeremías les trae un mensaje de parte de Dios y les dice, vean, ustedes son un pueblo, como ellos estaban adorando dioses que tienen ojos y no ven, entonces Jeremías les dice, y ustedes son un pueblo que tiene ojos y no ve, tienen boca y no hablan, y tienen oídos y no oyen. O sea, ahí en Jeremías, puede buscarlo, leámoslo, en Jeremías 5:21, Jeremías capítulo 5, versículo 21. 5:21, Jeremías, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Cómo eran los ídolos que ellos adoraban? Igual. Brinquemos al Salmo 115, verso 8. Salmo 115, versículo 8 de Salmos. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Usted y yo vamos a ser igual a los ídolos que adoramos. Nos convertimos en lo que adoramos. Si usted adora los ídolos del mundo, usted va a querer seguir los mismos patrones de comportamiento de esos ídolos del mundo.
Si usted adora al Dios verdadero, usted va a querer copiar y aprender cómo adorar a ese Dios. La adoración no es algo que hacemos cuando venimos a la iglesia. La adoración es un estilo de vida. Es algo que hacemos y que vivimos diariamente. Es una obediencia y reverencia a Dios que le honra todos los días. Ahí en Mateo 15 Jesús dijo, este pueblo, ¿recuerdan? Este pueblo de labios me honra. Pero ¿dónde está el corazón? Lejos de mí. En Oseas capítulo 6, si quiero invitarlo a que busque Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 6. Aquí se da algo. Dios dice algo bien tajante. Oseas capítulo 6, verso 6. Le doy tiempo para que lo busque. Oseas 6, 6. ¿Sí? Dice así el texto. Oseas 6, 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué está diciendo el Señor? De hecho, ahí en Mateo capítulo 9, usted lo puede ver y corroborar en su casa. Mateo 9, 13. El Señor utiliza esto de Oseas y dice, Oseas dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y Jesús en Mateo 9, les dice, vayan, aprendan lo que quiere decir esto. Vayan y aprendan lo que quiere decir esto. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que sacrificio, servicio, adoración, sin obediencia, no sirve. No sirve. Señor, vea cómo estoy predicando y yo enseño y yo amo y yo, si no hay obediencia, no sirve. No sirve. La adoración va de la mano con la obediencia. Señor, es que yo canto. Señor, ¿cómo evangelizo? Uy, Dios, viera cómo organizo. Estoy encargado de un ministerio. Bien. Pero si no hay obediencia de mi parte, no cuenta. Dios dice, no. Vaya y aprenda. Vaya y aprenda primero. Vaya, sométase a Dios. Y entienda que antes de venir y hacer y enseñar y predicar y cantar y dirigir y levantar esto y levantar aquello, vaya y sométase a la obediencia. Vaya y sométase a mí. Camine conmigo. Y entonces, ahora sí venga y presente su sacrificio. Porque entonces sí va a contar. Y la última cosa, si queremos una iglesia relevante, entonces necesitamos una iglesia, ¿qué? Número 1, para ver. Que enseñe la palabra, una iglesia en la palabra. 2, una iglesia en la oración. Número 3, una iglesia que adore. Y número 4, una iglesia centrada en la comunión el uno con el otro. Una iglesia centrada en la comunión el uno con el otro. Ve que ahí no dije nada de luces, ni sillas, ni decoraciones, ni que el pastor baje en un púlpito así aéreo, o que se levante. No vimos nada de eso, ni entrar en helicóptero, ni en moto, ¿verdad? En una Harley Davidson, ahí viene el pastor, oh, wow. Ahí vienen los hermanos de la alabanza y salen brincando así con alitas. No. Son las cosas sencillas que están en la Biblia lo que hacen una iglesia relevante. Porque la gente lo que quiere es un circo. Bueno, si quieren el circo, que vayan al circo. Pero si quieren de verdad oír a Dios, ver a Dios y ser enseñados, tocados por Dios, que vengan a una iglesia. Y la iglesia tiene, no solo Casa de Pan, cualquier iglesia tiene que centrarse en eso. Comunión uno con otro. Eso es lo que se llama koinonía. ¿Verdad? La gente dice, koinonía, sí es el nombre de nuestro ministerio. Koinonía es eso, comunión. Es la comunión estrecha unos con otros. Estos hermanos estaban tan cerca uno del otro que podían palpar, que podían sentir las necesidades de los hermanos. A tal grado esa cercanía era que algunos llegaron a vender sus propiedades. Algunos llegaron a ver, hermanito, ¿y usted cómo hace? Viera que yo camino como 6 kilómetros para venir. ¿Cuánto?
Sí, 6 kilómetros para venir aquí a la iglesia. ¿De verdad? Uy. Bueno, en la iglesia moderna, tal vez diríamos, que Dios lo bendiga, vamos a orar por usted para que el Señor le dé buenas chancletas y siga adelante. No, es, ¿cómo puedo hacer yo para ayudarle a él o a ella? ¿Cómo puedo hacer yo para sufragar su necesidad? Eso hacían. Yo tengo 2 terrenos, voy a vender uno para repartir entre los pobres, repartir entre los que necesitan. Vean, hermanos, nadie los forzó, nadie los engañó, nadie llegó y le dijo, si usted da esto, el Señor le va a dar 4 lotes más, y si usted da 100, el Señor le va a dar 1000. Así no fue, así no fue, así nunca ha sido. La verdad de Dios así no ha sido. Dios trabaja en el corazón de una persona, y esa persona dice, yo veo necesidad y yo cumplo esa necesidad. Jóvenes están aquí, vinieron a este campamento cuando se les cobró 1/3 de lo que tuvimos que pagar este campamento. O sea, no es que el campamento costó 15,000 colones. Ningún campamento cuesta 15,000 colones. No. Algunos hermanos, como dije ahora, llegaron y compraron estas camisetas y dijeron, vamos a ponerlas. Y compraron los aerosoles. Y luego hicieron esto y pusieron plata. Otros llegaron y me dijeron, pastor, vamos a ayudar a algunos muchachos para que vayan. Otros compraron las cositas que vendimos en la iglesia. Los chocolates y las flores y esas cositas que vendimos. Con eso pudimos ayudarnos a pagar el campamento. Pero si yo llego y digo, no, lo que cobra acá, qué sé yo, 35, 45,000 pesos, ¿cuántos pueden pagarlo? Uno que otro. Dice, salados, ¿verdad? Qué dura está la vida. No. Yo tengo que ver cómo hago con mis hermanitos. Tengo que ver. Eso es coinonía. Eso debemos hacer todos. Coinonía era un verdadero compartir con el pueblo de Dios. Hoy vemos la comunión de los hermanos cuando sacamos la comida. No hay nada de malo. No hay nada de malo. Nosotros nos caracterizamos porque hay comida, tiene que haber comida. Reunión que hay, reunión que se come. ¿Ok? Biblia y comida. Así es la cosa. Pero no tenemos que caer en el error que solo eso es compañerismo, que solo eso es comunión. No tenemos que caer en ese error. Porque comunión, koinonía, es expresar el cariño, la comprensión, la oración, el apoyo, el amor, el buscar llenar las necesidades de los hermanos, de unos a otros. Romanos capítulo 12, versículo 5, para ya ir cerrando el mensaje. Romanos 12, 5. Romanos 12, 5 dice, así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? Un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Gálatas 3, 28. Ya no hay, dice Pablo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén, pajarito. Ahí está, están todas. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Todos juntos. Todos juntos. Si Dios le bendijo a usted con mucho, tal vez es para que pueda apoyar a otros. Volviendo al texto original, vamos a Hechos capítulo 2, verso 44. Hechos 2, 44. Dice, todos los que habían creído, ¿qué? Cada uno jalaba para su saco. Cada uno que había creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tu dolor, mi hermano, es mi dolor. Tu alegría, mi hermana, es mi alegría. Tu lucha es mi lucha. Tu bendición es mi bendición.
Eso es familia. Eso siempre debe existir. Debemos quitarnos de la mente algunos conceptos equivocados que a veces la gente dice, ay, yo prefiero siempre una iglesia chiquitita, porque en una iglesia chiquitita hay tanto amor, ¿verdad? Porque ya en una iglesia grandota ya no hay amor. No hay amor porque el pastor no tiene el amor. No hay amor porque la gente no tiene el amor. Porque no importa cuán grande sea una congregación, debe existir la comunión y la coinonía. Más bien, entre más grande, más impacto, más relevancia puede tener entre nosotros mismos y en la comunidad. Nunca debe el tamaño ser un objeto de diferencia entre unos y otros. Nos necesitamos. Somos importantes cada uno y debemos ayudarnos. En la iglesia hay varios ministerios. Nunca deben existir y vendrán más ministerios. Esperen el Señor que vengan más ministerios que se puedan abrir. Pero nunca debe haber competencia en ningún ministerio. No son iglesias pequeñas. Ningún ministerio es una iglesia pequeña. Una vez hace muchos años, no estaba en Casa de Pan, alguien llegó y me dijo, no, es que usted tiene el ministerio de la predicación, yo tengo este ministerio. Yo le dije, no, hombre, usted entonces salga de aquí, empiece su iglesia y vea lo que cuesta empezar una iglesia. O sea, no es una iglesia dentro de otra iglesia. Cada ministerio jala hacia un fin común. No competimos, no vamos en contra. Por eso yo respeto cada líder masculino y femenino de los diferentes ministerios. Están haciendo la obra de Dios. Pero si cada uno tiene que entender y que comprender que jalamos todos hacia el mismo lugar, no competimos, no nos bajamos el piso unos a otros, porque de lo contrario no hay bendición de Dios sobre ese ministerio ni sobre la iglesia. Nos convertimos en un Acán que le roba bendición al pueblo de Dios. Una iglesia puede estar reunida en un lugar, pero sin embargo a la vez puede tener dividido un corazón. Que nuestro corazón esté unido, amando a Dios, amando la palabra, amando la oración. Que nuestro corazón esté unido de verdad en la adoración a Dios. Que nuestro corazón esté unido como familia de la fe que somos. No somos rivales, no somos enemigos. Somos hermanos, nos apoyamos juntos, trabajamos juntos, vivimos juntos. No todos los que estamos aquí creemos igual. No todos. Pero eso no quiere decir que no podamos vivir juntos en armonía. No quiere decir eso. Entonces, hermanos, termino. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de eso? De una iglesia centrada en la palabra, de una iglesia de oración, de una iglesia en adoración, de una iglesia en comunión, en coinonía. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado lo vemos en Hechos 2:47. Primero el bombazo anterior, 3,000 se convierten. Y luego vea lo que dice Hechos 2:47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Con todo San Joaquín, teniendo favor. Esta Casa de Pan, esa gente sí. De verdad que esa gente ayuda a la comunidad, ayuda a la gente, ayuda a los jóvenes, ayuda a los adultos mayores, ayuda a las parejas, ayuda a los necesitados, ayuda a los drogadictos, ayuda. Esta iglesia sí. Favor con todo el pueblo. Y como hacía eso, ¿cómo termina el versículo? El Señor añadía. Cada campaña evangelística, cada conferencia, ¿qué dice el versículo? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día. ¿Por qué? Porque es una iglesia conforme al corazón de Dios. Seamos una iglesia, Casa de Pan, conforme al corazón de Dios. ¿Usted quiere una iglesia así? Yo sí la quiero. Yo quiero una iglesia así. Yo añoro una iglesia así. Si usted quiere una iglesia así, hay que seguir estos pasos. Hay que seguirlos. Vamos a seguirlos. Vamos a orar. Dios, gracias le damos a usted por la sangre de Jesucristo. Gracias por amarnos.
Gracias por perdonarnos. Gracias por darnos la vida eterna. Gracias por disfrutar. Gracias, Señor, porque ahora vamos a tener un rato para comer, jugar, descansar, salir de nuestro ambiente. Tal vez algunos van a buscarse un árbol, poner un mantel y van a recostarse un buen rato. Otros van a buscar y conversar y reír, y otros van a estar compartiendo comida, y otros van a estar riendo, otros van a buscar una bola, otros van a hacer ejercicio. Señor, yo pido por bendición hasta que sobreabunde en Casa de Pan. Que seamos una iglesia relevante, bíblicamente hablando, que seamos una iglesia que, si bien es cierto, pues sí, no vamos a estar allá como en 1700, donde no había ni siquiera un órgano. No, hay cosas que se pueden ir incorporando, pero no son cruciales. El que tengamos una batería, el que tengamos una guitarra eléctrica, que tengamos, no sé, timbales, címbalos, oboes, flautas, fagot, etcétera, cornos, sería lindo, pero esa no es la esencia principal. Dios, necesitamos estar en tu palabra, en oración, necesitamos en adoración y en coinonía, vivir como iglesia. Y yo sé que nos vas a dar una cosecha de almas hasta que sobreabunde. Ayúdanos a ser sabios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén. Quiero dar nuevamente así rápido las instrucciones.